Buenos días a todos, hermanos. Estamos por ahí siempre acostumbrados o pensamos o esperamos recibir, cuando alguien se para acá arriba, recibir una enseñanza, un consuelo, un ánimo. Y lo hacemos, eso es lo que siempre recibimos cuando venimos y escuchamos la prédica, su palabra. A veces también nos toca, y hoy vamos a pasar quizás un poco por eso, recibir del Señor palabras que nos confrontan, no quiero usar quizás una palabra a lo mejor que puede resultar para algunos violenta, pero que nos ponen un espejo, ¿no es cierto? Nos ponen un espejo donde nos podemos ver. Y es también una acción de amor de ese Señor presente. Cuando Él pone un espejo para que nosotros nos veamos y en ese espejo quizás descubrimos algo que nos entristece o algo que nos hace abrir los ojos o nos despierta, es un acto de su amor. Yo creo que una cosa que incluso hemos aprendido, hemos leído hace poco en el devocional que muchos seguimos, tiene que ver con eso. Incluso hasta tenemos que gozarnos y alegrarnos cuando el Señor nos muestra algo que hay que cambiar, porque eso quiere decir que Él la quiere cambiar y que Él lo va a hacer en nosotros y que es algo bueno para nosotros también, ¿no? Estamos viendo, los que vienen siguiendo domingo a domingo, sea estando acá presentes o a través de los audios o videos, el pasaje lo cuento para los que no lo hacen, para que sepan, el pasaje el discurso, mejor dicho, la primera visita de Pablo a Atenas, y especialmente nos hemos concentrado en analizar parte por parte el discurso que él le dio a los atenienses en esa ocasión. Estamos, para que puedan buscar en sus palabras, el que tenga la Biblia o en el celular, en Hechos capítulo 17. El discurso va del 22 al 31, los dos versículos que nos tocan hoy a nosotros son el 28 y el 29. Yo voy a leer, para que también tengamos el contexto, del 22 al 31 en este momento. Y dice así: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Leo de nuevo los dos versículos que nos tocan hoy, 28 y 29. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Somos linaje suyo, dice otra traducción. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pablo está dando un discurso a los atenienses. Su propósito es contarles del Evangelio,
de la buena noticia acerca de Jesús y de la resurrección. Eso lo vimos también antes, cuando vimos el contexto previo. Ahora bien, como su público, en este caso, es desconocedor de la historia del pueblo judío, de la ley, de lo que hoy nosotros tenemos como Antiguo Testamento, no puede apoyarse en un conocimiento previo de la audiencia acerca de las Escrituras. Tiene que empezar de cero. Explicar primero quién es Dios, cuál es el plan de Dios, cómo se relaciona Dios con los hombres, y también tiene que hacerles ver, desde una perspectiva que quizás es novedosa para ellos, la necesidad que el hombre tiene de Dios, de la cual ellos hasta ahora solo han tenido como indicios. Ya los vamos a ver a eso. Y ante todo sabe que es fundamental, más sobre el final del discurso, advertirles acerca de lo que vendrá y de lo que está en juego en este momento, que son dos cosas principalmente. Habrá un día en que Dios juzgará al hombre. Ahí apunta, ahí termina el discurso. Hay un día en que Dios va a juzgar al hombre. Y la segunda parte este es el momento de aceptar esta maravillosa oportunidad de salvación que ese Dios, al cual describe, ofrece a cada persona, porque la ama. Y esa oportunidad es Cristo. En definitiva, la misión de Pablo en Atenas no es diferente, es más, diría yo, es la misma que tenemos nosotros hoy en Córdoba y en cada lugar al cual Dios nos lleve. Porque a pesar de que vivimos en un entorno de trasfondo, podríamos decir, occidental cristiano, ¿sí? Sabemos que cuando miramos la cultura alrededor nuestro, los tiempos un poco han cambiado. Y para hablar del Evangelio, para hablar de la cruz de Cristo, para hablar de la salvación y para que ese mensaje sea entendido, también es necesario que demos testimonio preciso acerca de quién es Dios y de cómo es Dios y de cuáles son sus propósitos, los que ha revelado en su palabra. Porque para todo ser humano, sin el Espíritu Santo, la búsqueda de Dios sigue siendo, como dice Pablo en el versículo 27, como a tientas, en la oscuridad. Lo vimos la semana pasada eso, ¿no? Tampoco va a ser completo el anuncio que hacemos del Evangelio, el anuncio de las buenas noticias, si no somos conscientes y explicamos en amor qué va a pasar con los que no se arrepienten, con los que no se aferran a Cristo para salvación. Porque si es necesaria una salvación, es porque existe una perdición. Existe la posibilidad de una eternidad lejos de Dios. Y hacia eso vamos, hacia eso nos dirigimos a causa de nuestros pecados, al cual no podemos compensar por muchas buenas obras que nosotros hagamos. Pero, y acá viene creo lo que motiva a Pablo en todo lo que dice, y nos tiene que motivar a nosotros, estamos en lo que llamamos el tiempo de la gracia, donde por medio de la obra de Cristo, Dios, en su amor, nos regala la oportunidad de salvarnos, de ser hechos hijos suyos, de tener vida eterna junto con Él. Eso es lo que anunciaba Pablo, eso es lo que estaba diciendo Pablo acá. Y ese es el mismo mensaje que estamos llamados a anunciar nosotros también. Dice en el versículo 27, algo que llama un poquito la atención, ya lo comentó también Erika la semana pasada, y lo dijo Analia cuando nos introdujo el mensaje varias semanas atrás, dice que Él no está lejos de ninguno de nosotros. En otra traducción dice que no está lejos de cada uno de nosotros. Y ellas, Analia y Erika, cuando comentaron este pasaje, ya nos hicieron pensar en esta expresión cada uno, y vemos lo especial que era para los oyentes de Pablo el mensaje del Señor referido a eso. Y también es especial para nosotros, porque fue un cambio de perspectiva para ellos. Más que eso, creo que fue rupturista para toda la cultura de la época, desde los judíos hasta los griegos, y lo es hoy para nosotros, de que Dios es un Dios personal. No es solo el Dios de los pueblos y de las naciones y del templo y de los sacerdotes. Dios es un Dios personal. Tampoco es una fuerza o una energía o alguna otra cosa abstracta. Es un Dios personal. Tampoco es una entidad lejana que está en otra dimensión. Nada por el estilo, porque Él ha venido a nosotros. Él vino a nosotros en Cristo. Él está cerca. ¿Qué aprendimos esta mañana con la Caro? ¿No es cierto? ¿Cuál es su promesa? Él está cerca y quiere relacionarse con nosotros de una manera personal e individual. Ese Dios, si escucharon todo el pasaje completo,
que diseñó y creó el universo y la vida, ese Dios, por su voluntad nos ha pensado a nosotros como seres que pueden tener una relación personal con Él. Y esto es muy importante para todo lo que sigue, todo lo que viene más adelante. Vamos ahora sí al pasaje mío. Versículo 28. También ya comentó esto algo Analia cuando tuvo ella su mensaje. Pablo cita acá a dos poetas griegos de siglos anteriores. ¿Sí? Dos poetas distintos, dos citas diferentes. Y aunque esas citas hacían originalmente referencia a un dios griego, a Zeus en este caso, Pablo con esto no está validando todo el sistema filosófico o teológico de los griegos, ni tampoco está haciendo sincretismo, que es combinar las creencias. O sea, Pablo no está queriendo caerles bien y convencerlos de que tienen que cambiar un poquito el enfoque de su religión. No, Pablo simplemente hace uso de estas dos frases y conceptos que a ellos le eran conocidos para, primero, hacerle ver lo incoherente de su adoración a algo que ellos mismos habían creado, algo como de bajo nivel, por decirlo de alguna forma, y segundo, para afirmar la realidad de la soberanía del Dios verdadero y de cómo el hombre depende de él y no al revés. Pablo lo hace, estas verdades vienen de la Escritura, o sea, no es que las saca de los griegos Pablo estas verdades, vienen de las Escrituras. Si vamos al Antiguo Testamento y lo vamos a hacer, vamos a ver que son revelación de Dios en su palabra. Pero Pablo las pone en las palabras, las expresa con las palabras que los griegos ya conocían. Y quizás tenemos que aprender nosotros algo acerca de esa manera de llegar con el mensaje de Dios a las personas que nos rodean. En definitiva, eran dos poesías los que Pablo había citado, ¿no? Nosotros podemos usar letras de canciones, no sé, ¿sí? Pero la verdad es bíblica y vamos a ver eso ahora. Lo primero que le dice es, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Otras traducciones dicen somos en vez de existimos, más o menos la misma idea. Y ya unos momentos antes, en el versículo 25, les había dicho, en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. Perdón, eso no. Él es quien le da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, esas palabras de reconocimiento a Dios están expresadas como las dije yo recién. Perdón. Job 12:10 dice, en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. Lo mismo, ¿sí? Y el profeta Daniel, también en el Antiguo Testamento, le habla a un rey y le dice lo siguiente, le dice así al rey, le dice, del Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos. Otras traducciones dicen, tu destino, o de quien depende todo lo que hagas. Y eso se lo dice Daniel al rey del mayor imperio conocido hasta esa época. Vendría a ser, en el conocimiento de la cultura que Daniel tenía en ese momento, a la persona más importante del mundo que ellos conocían, ¿no? En su mano está tu vida y todos tus caminos. Pablo, acá los atenienses, tomando esas verdades que venían de las Escrituras, pero con sus palabras, les hace ver que el concepto que ellos tenían de Dios era más bien de un Dios con minúscula, era pequeño. El Dios verdadero es infinitamente superior a todo lo que ellos imaginaban. Es trascendente y sin embargo cercano. Y no solo cada nación, sino que cada uno de ellos individualmente depende de Dios, como nosotros, como vos y como yo. La segunda cita de Pablo en el versículo 28 dice, de él somos descendientes, o como dije antes también otras traducciones dicen, linaje suyo somos. Dios como padre de toda la humanidad, en definitiva, ese es el concepto. Ahora, hay una verdad muy importante, que con respecto a la redención, con respecto a la salvación, Dios es padre solo de los que están en Cristo. Y por la gracia de Dios en Cristo, una vez reconciliados con Él, tenemos el privilegio de poder ser sus hijos por adopción. ¿Sí? Eso con respecto al plano de la redención y de la salvación. En el plano de la creación, sin embargo, que de eso había hablado Pablo antes, Dios puede ser considerado padre de toda la humanidad, porque todos recibimos la vida de Él y todos dependemos de Él, somos sus criaturas. Él nos creó. También la palabra nos dice que nos creó según su imagen y semejanza. Y si buscamos en nuestro interior, vamos a descubrir que poseemos ciertas características o atributos que apuntan a Dios. Algunos quizá de manera bastante rudimentaria, pero pensemos un poquito.
Personas, los seres humanos, tenemos un sentido de trascendencia. Incluso hasta nos podemos imaginar la eternidad, muy rudimentariamente, pero nos podemos imaginar un tiempo que va más allá del de nuestra vida. ¿Sí? Tenemos los seres humanos, mayor o menor grado, tenemos una valoración moral. ¿Sí? Hay en nosotros un concepto de bien y de mal que estudios han demostrado que coinciden bastante a lo largo de todas las culturas y de todos los tiempos. ¿Sí? No son iguales, pero coinciden bastante. Los seres humanos podemos amar, ¿no? Tenemos curiosidad por el conocimiento, tenemos aprecio por la belleza y unas cuantas cosas más. Pablo está acá en su discurso ha presentado a Dios como creador, en el versículo 24, sustentador, en el 25, gobernador o soberano sobre la historia, las naciones y los individuos, en el versículo 26, y como padre ahora en el 28, que es el que estamos viendo. Más adelante en el 31 lo va a presentar como juez también. Pasemos ahora al segundo versículo que nos toca hoy. En el 29, Pablo redondea su argumentación y dice: siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. En otras palabras, ¿qué les dice Pablo? Pablo les dice: piensen, reflexionen. Es imposible que el Dios verdadero sea de un material, por más precioso que sea ese material, inanimado, y que su forma, sus características dependan del hombre, dependan de su pensamiento, de su imaginación, de su destreza con las manos. Dios no es algo a lo que ustedes puedan darle la forma, ni con sus manos, ni con su mente. Recordemos cómo empieza todo el relato de la visita de Pablo a Atenas. ¿Se acuerdan cómo comenzaba? Analia nos lo describió un poco gráficamente. Pablo paseando por la ciudad y notando, indignado, que la ciudad estaba llena de ídolos, de templos con estatuas, dedicados a rendir culto a decenas de dioses. ¿Sí? Y él les dice esto ahora con respecto al hombre tratando de darle la forma a Dios. Bueno, podemos distinguir en estos dos versículos dos temas bien claros. Présteme atención acá. ¿Sí? Si alguno está durmiendo, despiértese. Miren al del costado y lo pellizcan si hace falta. Dos temas claros. El primero es la soberanía de Dios, total y absoluta, y nuestra dependencia de Él y no al revés. Implícitamente, además, creo que podemos descubrir lo que Pablo explicita, acá lo vemos implícito, Pablo lo explicita, en la carta a los Romanos, la segunda mitad del primer capítulo, que es lo que llamamos la revelación general o la revelación natural. Los griegos, como todo ser humano, habían tenido siempre a su alcance, en estas cosas que dijimos antes, en la creación, en la naturaleza, en su reflexión acerca de sí mismos, habían tenido a su alcance el conocimiento del Dios verdadero, aquel que es el único que es digno de adoración. No lo busquen, lo hago rápido yo. Romanos 1, 19 y 20. Dice Pablo en esa carta, que escribe unos años después de esta visita: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ayer hicimos un cortita caminata con Erika y con los chicos, y Lian se maravillaba de la paleta de colores, porque fue justo cuando había bajo el sol, de la paleta de colores que tenía el cielo, ¿no? Impresionante. Esta semana también en algún diálogo con ellos, esos diálogos a la apurada en el auto, de llevarlos de acá para allá, preguntándole cosas acerca de la escuela, comentaban o contaron algo acerca de la célula que estaban estudiando, ¿no? Otra maravilla de funcionamiento. Esto es lo que es la revelación natural, la revelación general. ¿Cómo se lo puede ver a Dios en esas cosas? Ahora los griegos, estos, otros, todos los seres humanos, nosotros, habían preferido adorar algo diferente.
¿Sí? Cambiaron de adorar al Creador, pasaron a adorar cosas creadas. Y entonces este es el segundo tema del que vamos a hablar nosotros hoy, que puede ser el que nos resulte un poco más duro, más difícil, pero abramos un poco nuestra mente y escuchemos y pensemos. La idolatría. Pablo les hace ver que es incoherente, que no tiene lógica. Ellos mismos ya habían demostrado que no tenía sentido. ¿Sí? Fíjense, en el versículo 21, que hoy no lo leí, pero está en este pasaje, dice que estaban todo el tiempo buscando novedades en lo espiritual. No sé si les suena a este mundo y a esta cultura nuestra de nuestro tiempo también, ¿no? Es decir, a pesar de todo esto que se habían construido, hasta ahora nada los había satisfecho. Al ser incoherente y al mismo tiempo no tener sentido, o sea, no producir resultados, es insatisfactorio. La idolatría es además innecesaria. Solo desvía, solo aparta de lo verdadero. Ya vamos a analizar brevemente las características de la idolatría, sus causas y sus consecuencias, pero quiero llevar antes estos conceptos, la soberanía de Dios y la idolatría, los dos conceptos, a un plano más personal. Pensémoslos en nosotros. Y yo lo pienso primero yo. ¿Por qué hago todo al revés? ¿Sí? En función de esto que sé y que estudio, ¿por qué hago todo al revés? ¿Por qué me pasa que suelo poner en duda o desdeñar, incluso hasta a veces desafiar, la soberanía y el control de Dios sobre mí, sobre mi vida y sobre mis circunstancias? Muchas veces me cuesta creer, me cuesta confiar, especialmente a la hora de obedecer. Me hago una imagen, cada uno piensa si le pasa también, de un Dios chiquito, vamos a decir, este digamos, adjetivo vamos a usar, al que yo puedo manejar. ¿Sí? ¿Cuántas veces en la vida decimos la piloteo a las cosas? ¿No? Y eso me creo que la piloteo. Y también, en mi vida muchas veces, no le doy el primer lugar a Dios, sino a otras cosas, o a mí mismo. Consideremos ahora seriamente lo siguiente. Voy a compartir dos pasajes que son de esos claves de la palabra, conocidos por todos nosotros. Pero pongamos a todo nuestro ser por un segundo y a nuestra manera de pensar y de vivir delante del espejo de esto que vamos a leer ahora. Escuchemos. Conoce la mayoría o escuchó hablar acerca de los 10 mandamientos, ¿no? Bien, bueno, Antiguo Testamento, los 10 mandamientos se los da Dios al pueblo judío a través de Moisés, el pueblo de Israel. ¿Qué dice el primero? No tendrás otros dioses aparte de mí. Primer mandamiento. Y además continúa diciendo, no te harás ningún ídolo ni imagen. Y esto, lo pienso yo hoy, creo que podemos reflexionarlo, charlábamos con Erika, también incluye el plano mental de hacerme ídolos o imágenes de Dios, ¿no? No solo el ídolo de material. Pasamos al Nuevo Testamento, aunque son palabras de Jesús que hacen referencia al Antiguo Testamento, ¿no? O sea, en Marcos 12, Jesús haciendo referencia a Deuteronomio y respondiendo una pregunta, habla acerca de cuál es el mandamiento más importante. ¿Qué dice? El Señor, nuestro Dios, uno o único es. ¿Y qué dice después? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Creo que todos conocemos, o la mayoría de los que estamos acá, conocemos, hemos escuchado. Esto pasa. ¿Amamos así al Señor? ¿Ocupa Él el primer lugar en nuestro corazón, en nuestros anhelos, en nuestro pensamiento, en nuestras acciones? ¿Nos cautiva? ¿Nos deleita? ¿Lo amamos por encima de todo? ¿Solo de vez en cuando? Ya es bueno eso, ¿eh? Si solo de vez en cuando, ya es bueno. Siempre y cuando sea sincero y profundo nuestro deseo de querer amarlo cada vez más. Y además, que podamos ir viendo, cuando somos honestos en el análisis que hacemos o que dejamos que Dios nos ilumine en nuestro interior, de que hay una tendencia positiva, de que vamos progresando, de que va creciendo en nosotros el amor a Dios.
En la segunda mitad del primer capítulo de la carta de Romanos, que recién lo nombré, Pablo hace una pintura que parece prácticamente del infierno. ¿Sí? Si quieren leer un pasaje que asuste un poco, lean ese. Segunda mitad del capítulo 1 de Romanos. Pero en realidad, en ese pasaje, como dijimos antes, está hablando del mismo tema que en Atenas. El mundo, los seres humanos, mejor dicho, no el mundo, los seres humanos, han disfrutado de las bendiciones de Dios. Han podido ver su realidad, su provisión, su poder en la creación y en la imagen de Él que llevamos en nosotros. Pero en vez de reconocerlo y adorarlo, eligieron adorar algo diferente. Cambiaron al Creador por lo creado, lo dijimos ya antes. Algunas características que nombra Pablo en este pasaje y en otros son, por ejemplo, que con la maldad obstruyen la verdad, con su injusticia retienen, detienen, mantienen prisionera la verdad. Cambian la verdad de Dios por la mentira. No glorifican a Dios ni le dan gracias a pesar de conocerlo. Estiman que no vale la pena, que dura esta palabra, no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Esto dice Pablo escribiendo de la gente que no quiere adorar a Dios, sino que se ha desviado para la idolatría. Isaías tiene dos pasajes hermosos en el sentido, en el valor de cómo puede transmitir con una palabra tan sencilla y un pasaje tan cortito esta idea. Isaías 40 y en Isaías 44. En Isaías 40 no vamos a leer todos los pasajes, porque se va a hacer muy largo, pero les comento. En Isaías 40 se ve que tanto el rico como el pobre se hacen un ídolo. O sea, cada uno busca cómo hacérselo. Hay uno que tiene mucho más valor artístico y económico, el ídolo, el otro un ídolo mucho más sencillito, de otro material, pero los dos intentan hacer un ídolo, ¿no? O sea, la tendencia a la idolatría no depende de las circunstancias. Y el de Isaías 44, se podría incluso representar, habla de alguien que busca madera, la corta, cocina, se calienta con esa manera y dice, bueno, con lo que sobra, se hace un ídolo y se postra y lo adora. Le pide salvación a ese pedazo de madera. Ese hombre, dice, no ve, no entiende, no sabe, la palabra dice eso. Se deja engañar por su propio corazón, así dice Isaías, y no puede salvarse a sí mismo. Puedo decir, bueno, esta gente, que poco sabía, qué primitiva, ¿no? El libro que estamos usando, creo que lo tiene por allá, Lucas se lo deje, el libro que estamos usando para estudiar como acompañamiento del estudio de Hechos es el libro de Stott, y yo saqué ahí dos párrafos para compartir, uno les quiero compartir ahora. Dice así, escuchen. Los ídolos no están limitados a las sociedades primitivas. Hay muchos ídolos sofisticados en la actualidad. Un ídolo es un dios sustituto. Cualquier persona o cosa que ocupa el lugar que debería ocupar Dios es un ídolo. La avaricia es idolatría. Las ideologías pueden ser idolatría. También pueden serlo la fama, las riquezas y el poder, el sexo, la comida, el alcohol y otras drogas, los padres, los esposos, los hijos y los amigos, el trabajo, la recreación, la televisión, las posesiones, incluso la iglesia, la religión y el servicio cristiano. Todas esas cosas pueden ser ídolos, porque pueden ocupar el lugar que solo tiene que ocupar Dios. ¿En qué? ¿En quién pongo mi confianza? ¿Dónde busco satisfacción? ¿Por cuáles cosas me esfuerzo? La respuesta a esas preguntas es personal, por supuesto, cada uno las tiene, pero nos puede ayudar a identificar si hay algo de esto en nosotros. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, de manera práctica idolatría en nuestros corazones? Yo sé que no estoy proponiendo acá un ejercicio que todos quieran hacer, ¿no? Por supuesto, está claro eso. Pero creo que es bueno, como les decía al principio, porque cuando el Señor nos muestra cosas, es porque Él es bueno que lo hace. Un ejemplo claro donde podemos encontrar idolatría en nuestros corazones es cuando decidimos voluntariamente desobedecerlo. Por supuesto que nosotros mismos ni siquiera nos blanqueamos que lo hemos hecho esto, ¿no? Nunca decimos, sí, yo decido desobedecer, no. Porque encontramos maneras de justificar que nuestro pecado no es pecado, o que no es tan pecado, o que en nuestro caso no es pecado,
o que ya no es pecado, o que la palabra acá se refiere a otra cosa, algo que no aplica en nuestra época, o que en realidad no es tan grave, o que no nos queda otra, es inevitable. Idolatría es hacer a Dios, también a su palabra, manejable por nosotros. Otro ejemplo, cuando se nos presentan oportunidades de conocerlo más o de crecer en nuestra fe y no lo aprovechamos. Siempre encontramos una buena razón, una buena excusa. Es sorprendente, ya no solo en esto, sino en todo lo que hemos visto, la habilidad que tenemos, los seres humanos, para autojustificarnos en la elección de otra cosa y de no elegirlo a Él. Y un ejemplo más. Nos pasa que a veces podríamos comprometernos con el Señor en algo relacionado con Él, con su obra, pero no nos terminamos de decidir y al final no lo hacemos. Pensemos que si lo que nos frena, si nuestro temor es algún recurso que no tenemos, es algo que nos falta o de lo que nos creemos incapaces o que estamos inseguros, de nuevo, nuestro Dios no es un Dios chiquito. Confiemos en el Dios verdadero. Él es el Rey del universo, el dueño y Señor de todo. Si nos desafía algo, nos va a dar las herramientas para llevarlo adelante. Si revisamos nuestra vida, vamos a encontrar pruebas de eso seguramente. En el mismo capítulo 1 de Romanos, Pablo habla de algunas consecuencias de la idolatría. El listado es terrorífico. El que conoce el capítulo sabe de qué estoy hablando. Pero podríamos destacar que la idolatría lleva al hombre al descontrol, a dañar a otros y a dañarse a sí mismo. Y lleva a la enemistad con Dios. Y quizás especialmente a notar y a pensar en nuestro tiempo, de lo que ese pasaje habla, es por ejemplo el tema de la sexualidad fuera de los planes de Dios. O también habla bastante ahí de cuando el ser humano intenta elevarse por encima de otros, con mentiras, con chismes, con desprecios. Acerca de todos estos temas, Dios nos ha dado mandatos claros. Pero estos temas son justo los que nos suelen mover a autojustificarnos, reduciendo a Dios según nuestra propia conveniencia. El profeta Jonás dice: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. La Reina Valera traduce: abandonan tu misericordia, la Reina Valera contemporánea. Es decir, la idolatría no solo conduce a las peores decisiones, a las peores actitudes y a las peores acciones, sino que además nos aparta del único que merece nuestra confianza, de la única fuente de satisfacción verdadera, de lo único que realmente vale la pena como fundamento y como meta de vida. Y quiero terminar esta lista parcial de consecuencias de nuestro sustituir a Dios verdadero, de sustituir al Dios verdadero, según nuestro propio pensamiento, con un punto que me parece también fundamental. El testimonio implícito que le damos a nuestros más amados, a los más cercanos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. ¿Qué Dios les mostramos? ¿Uno chiquito? ¿Uno con el que no me comprometo, por ejemplo, al quien no le doy mi tiempo, no le doy mis dones, no le obedezco en ciertas áreas de mi vida? Quizás esto nos resulta muy duro escucharlo, a mí me resulta duro decirlo, pero creo que es sano que no lo esquivemos. Que el resultado de mi idolatría de hoy no sea la causa de mis motivos de oración del mañana. Por mis hijos, por ejemplo. ¿Por qué somos idólatras? Esta es la pregunta que yo siempre me hacía, después de leer y esto. ¿Por qué intentamos sustituir a Dios? ¿Por qué? Y acá va el segundo párrafo de Stott que quería compartirles. Dice: ¿todavía están acá conmigo? ¿Sí? Bien. Toda idolatría intenta minimizar la brecha entre el Creador y sus criaturas, pero en el mal sentido, con el fin de tenerlo bajo control. Más que esto, llega a invertir las respectivas posiciones de Dios y nosotros, de modo que, en lugar de que humildemente reconozcamos que Dios nos ha creado y nos gobierna, nosotros pretendemos imaginar que podemos crear y gobernar a Dios. No hay lógica en la idolatría. Y escuchen esta frase:
es la expresión descabellada y perversa de nuestra rebelión humana contra Dios. No es de extrañar que Pablo continúe su discurso explicando que hasta ahora Dios ha pasado por alto esto, pero que ha llegado el tiempo de arrepentirse, de volverse a Dios y de que Cristo es el camino. Hasta acá voy a llegar hoy, porque el domingo que viene Lucas va a continuar con el final del discurso. Lucas. Acá. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar? Algo que yo noté es que hay un abismo entre la realidad del Dios verdadero y el mundo ilusorio que nos fabricamos para vivir, incluyendo toda la parte espiritual que intentamos acomodar a nuestra supuesta conveniencia, podemos decirlo así. Hay un abismo en la realidad del Dios verdadero y lo que a veces hay dentro nuestro con respecto a qué nos imaginamos de Dios, que se reflejan después en lo que hacemos. Ahora, solo Dios puede tender un puente para atravesar ese abismo. No es que acá alguno va a decir, bueno, yo a partir de hoy cambio yo y esto deja de ser así en mi vida. Solo Dios puede hacer eso. Él puede tender un puente y porque Él nos ama, Él lo hace. Nosotros nos rebelamos, Él nos reconcilia. Nosotros ignoramos sus mandamientos y Él se ocupa de que ese pecado sea pagado por su propio Hijo, por Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús ocupa nuestro lugar en la cruz, tomando nuestras culpas sobre sus hombros y venciendo la muerte para darnos vida a nosotros. Lo mismo que decía Pablo es lo mismo que podemos decir hoy. Aún no es demasiado tarde. Hoy puede ser el día en que nacemos de nuevo. Hoy puede ser el día en que comience para vos una vida nueva. Como lo fue para los atenienses en aquel día, hoy puede ser nuestro día. El día que entendimos que necesitamos un Salvador. El día que pedimos perdón por una vida vivida de espaldas al Dios verdadero. Y el día en que confiamos en Jesucristo como quien paga nuestras deudas y lo aceptamos como nuestro Señor. Ese es el puente que este Dios de amor tiende. Ahora, si nunca lo hemos hecho, a acercarnos, nacer de nuevo a estas cosas, en realidad es un acto sencillo, pero tiene trascendencia eterna. Y si no sabes cómo acercarte a Dios en oración, si hay alguien acá que esto quiere hacer y no sabe cómo acercarse a Dios en oración, le puede pedir ayuda a cualquier otro en quien confíe de los que está acá. O puede levantar la mano y alguien se va a acercar. Aún no es demasiado tarde. Vamos a orar ahora para pedirle perdón al Señor por cada elemento de idolatría que pueda haber en nuestra vida. Por hacerlo chiquito, por las veces que intentamos, neciamente diría yo, controlarlo o limitarlo. Y no solamente pidamos perdón, porque tenemos que pedirle también que nos ayude y nos enseñe a confiar en Él. Confiar en ese Dios verdadero. Quiero enumerar algunas características de ese Dios. Poderoso, soberano, infinito, misericordioso, bueno, justo, santo, omnipresente, sabio, amoroso. Confiemos en ese Dios verdadero, ese Dios que es así. Confiemos en Él, en su control sobre mi vida y mi aliento, como decía el versículo. En su soberanía sobre mis caminos y mis circunstancias. En sus planes y propósitos para mi vida. En su guía y ayuda para aprender a amarlo cada día más. Finalmente, pidámosle y confiemos en la transformación que quiere hacer en nosotros. Para que todos lo vean a Él en mí. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es buena, es santa. Es una espada que penetra, Señor, en nosotros y nos permite vernos, Señor. Ver reflejados nuestro ser en tu verdad. Gracias, Señor, porque sabemos que eso lo necesitamos y que sin vos es imposible para nosotros.
Gracias, Señor, porque en tus propósitos y en tu amor hacia nosotros está la cruz. Está Cristo, Señor. Gracias porque podemos aferrarnos y acudir ahí, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, por nuestras fallas. Perdónanos, Señor, por tantas veces tomarte como algo menor a lo que sos, Señor. Mucho menor. Tantas veces ponernos nosotros, Señor, en el centro de todo. Te rogamos que nos ayudes a cambiar, Señor. Que Cristo sea una realidad cada día más grande en nuestra vida, Señor. Y que otros puedan ver a Cristo en nosotros también. Te rogamos esto. Gracias, Señor, por tu amor. Lo pedimos en el nombre de ese Jesús, en el nombre de tu Hijo. Amén, Señor.